Vivo muy agradecido del pueblo de La Boquilla. Ay, vivo muy agradecido porque aquí yo conseguí. Vivo muy agradecido porque aquí yo conseguí lo que no me dio mi pueblo, un hijo para ser feliz. Y en el pueblo de La Boquilla hay muchas cosas bonitas, como lo son los manglares donde uno pasea al turista. Está el túnel del amor, el de la felicidad y también el de la dicha. Para llegar a una playa que esa sí es playa bonita, tiene el agua cristalina y tiene su arena blanca. Tiene el agua cristalina y tiene su arena blanca, que cuando llega el turista en esta playa se amaña. Mire, ustedes son más jóvenes, pero en Cartagena la construcción durante muchos años se soportó sobre la base de pilotear con grandes trojas de mangle, enterrado, porque el mangle con el agua se endurece, su característica, mangle rojo, ¿sí? Pero grandes, enormes, ¿sí? Esto hasta el año 95 aquí lo vivimos. Y en vez de tener gatos hidráulicos para sostener los techos, ¿sí? En la construcción eran puras varas de mangle. La costa atlántica tenía 150.000 hectáreas de manglar, íbamos en 85.000 hectáreas ya. Hemos logrado parar eso, por lo menos hemos logrado parar eso. Por lo menos los constructores ya entendieron que sale más barato los gatos, así aparentemente sea más barato lo otro. O sea, hemos logrado que haya un crecimiento de la conciencia, pero no es suficiente. Comenzando por el propio Estado Nacional, comenzando por el propio Gobierno Nacional, ¿sí? Por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no terminan de entender que la protección de esos espacios les corresponde a ellos. Porque la soberanía no es solamente una bandera o un himno que cantamos, la soberanía es el territorio, es el patrimonio que nos pertenece a todos. Entonces la Fiscalía tiene que ser mucho más atenta, porque quien destroza una zona de manglar y sobre él construye, ¿sí? Para su beneficio, está atentando contra el patrimonio público. Es un peculado el que se comete de una u otra manera. Y además de eso, pues toda una cantidad de delitos como daño a recursos naturales, contaminación de aguas, o sea, medio código penal, pero no pasa nada. Pero también el artículo 82 de la Ley 99 del 93, que es la autoridad ambiental,
nos impone hacer una protección de los recursos marinos y costeros, y tenemos que tener una coordinación con el ente responsable del uso de áreas que tengan que ver con ecosistemas estratégicos, ya sea manglares, ya sea arrecifes coralinos o ya sea pastos o praderas de fanerógamas. En este sentido, precisamente nosotros como Autoridad Marítima lo que generamos es una zonificación para determinar áreas donde deben quedarse y ser protegidas precisamente por la Autoridad Ambiental, bajo premisas que ya la propia Autoridad Ambiental tenga. De lo que están haciendo los criaderos de sábalo, que ellos primero por lo menos comienzan con los criaderos sábalo, hacen la primera cosecha sábalo, ya después sacan la cosecha y vienen, rellenan el terreno, ¿sí? Tanto como hay personas nativas de aquí de La Boquilla, hay personas que no son de La Boquilla. Por lo menos hay muchas personas que no son de La Boquilla que han cultivado muchos criaderos de sábalo y hoy en día ya no son criaderos de sábalo, sino son terrenos rellenados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que son personas que tienen plata, ¿sí? Son personas que tienen plata y, supongamos, el Estado, el gobierno no le dice nada a esas personas. Por lo menos aquí tenemos una persona, un señor Álvaro Benedetti. Ese señor por allá adentro tiene una cantidad de mangle que tumbó, rellenó un pedazo de tierra, un globo de tierra por ahí, como una cantidad por ahí casi como de 200, 300 metros de relleno que rellenó ahí. Aquí tenemos también un señor llamado Doctor Nade. El doctor Nade también rellenó una cantidad de mangle por ahí, también tumbó mangle y le mandó a rellenar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen plata y ellos pueden hacerlo. Entonces, cuando ven un nativo de aquí haciendo algo, que en verdad el nativo sí lo va a necesitar y lo va a explotar, porque un nativo que haga un criadero de peces es para vivir ahí, hace su casita ahí para vivir, para criar sus peces y alimentarse de sus peces. Mientras que el ricachón tiene eso de engorde. Primero se mete, comienza con un criadero sábalo, después quita ese criadero sábalo, comienza a rellenar, con el tiempo vende ese globo de tierra y son millonadas que coge de peso. Pero no se da cuenta que está destruyendo el manglar. No es que ellos quieran hacerlo, sino la necesidad los obliga a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque el gobierno distrital en este sector quedó en fundamentar unos auxilios de vivienda a esta gente por la problemática del anillo vial, de la problemática de la carretera, calzada que van a hacer nuevamente, y no han hecho ninguna solución. Inclusive la solución de ellos es tratar de sacarnos a las patadas, brutamente, y esa no es la solución total. La solución total es llegar a una conciliación y hablar con los nativos de aquí de La Boquilla, ver la problemática y estudiar el caso de reubicarlo en un sector que se lo merezca, porque nadie quiere vivir en el mangle con esta mosquitera que se hace aquí, y es la necesidad que obliga a la gente a estar en esta situación. El tema del medio ambiente también es un tema de penalización cuando se está infringiendo la norma, especialmente acabando con el medio ambiente o atacando el medio ambiente, la destrucción del medio ambiente. Sobre eso trabajamos nosotros y bien lo dice la ley, hablamos de la flagrancia. Cuando encontramos una persona en flagrancia, de inmediato lo retenemos y lo ponemos a disposición de la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la Nación. Pues sabemos que este delito es menor en el sentido de que lleva una pena de 2 a 5 años y que el delito es excarcerable, pero constantemente estamos haciendo la actividad de policía reteniendo a estas personas.
Desafortunadamente, pues el proceso de crecimiento de la ciudad no ha permitido hacer entender que los manglares son un sistema que protege, que salvaguarda de especies, que protege la costa de la erosión y que tiene unas múltiples funcionalidades que de alguna manera por el mismo concepto de desarrollo de ciudad a veces han venido siendo talados y se han modificado entornos de medio ambiente que de alguna manera le pueden generar impactos a la ciudad posteriormente. El objetivo evidentemente es preservar los ecosistemas. Preservarlos muchas veces involucra el regenerarlos cuando hay ya una serie de impactos que han venido sucediendo durante muchos años y han degradado hasta situaciones límites a algunos ecosistemas. Entonces, para ello existen una gran cantidad de instrumentos de todo tipo, desde la educación social, la planificación del territorio, pasando por los instrumentos económicos de apoyo, de inversión para la recuperación de los propios ecosistemas. Antes de implementar cualquier tipo de instrumento, es importantísimo saber cuál es el valor que tiene el ecosistema, porque ecosistemas como los manglares sufren innumerables presiones por parte de las poblaciones limítrofes a esos manglares, que suelen ser poblaciones urbanas con muchos impactos de todo tipo, vertidos de residuos sólidos, líquidos, gaseosos, y la industria también tiene un papel importante en esos vertidos. En el caso concreto de Cartagena, el manglar es su clima, es parte de su clima, que es lo que hemos venido luchando para que la mente depredadora que nos viene de los españoles, que siempre tuvieron un conflicto con el manglar, porque el manglar era una frontera, era un detente, ¿sí? Entiendan que, por ejemplo, todo el manglar que está en los caños y los lagos es como tener un sistema de aire acondicionado central que cruza la ciudad de un lugar a otro, pero además que te da la posibilidad de tener una biodiversidad importantísima en pleno centro de la ciudad. Es decir, si nosotros fuéramos seres mucho más cuidadosos y más amorosos con el medio natural, si comprendiéramos que somos naturaleza, nosotros tendríamos la posibilidad de usar como sistema de transporte, ir entre manglares hasta el centro de la ciudad, prácticamente. Igualmente es el sitio más importante del Mar Caribe, ya que es el sitio más grande de reproducción de especies marinas que tiene el Mar Caribe en este sector. Las aguas no son aguas estancadas, ni son aguas negras, son aguas que se oxigenan diariamente por un fenómeno de marea que sube y baja, que hacen que estas aguas sean una combinación entre agua salada y agua dulce, una combinación de 17 miligramos de salinidad aproximadamente, alta para los dos ecosistemas. Los manglares son árboles muy importantes para nosotros o para el mundo, como ya se ha venido diciendo, pero nos toca trabajar mucho debido a que toda la comunidad no está consciente de la importancia que es el manglar o de lo importante que es, y ya sea por una razón u otra razón, de lugares muy lejanos tiran muchos residuos al suelo debido a la falta de educación ambiental y debido a las conexiones por medio de las lluvias o corrientes. Esos residuos hacen un gran recorrido y llegan a este lugar con un determinado fin. Pero nosotros, sabiendo el impacto negativo del cual se nos aproxima con eso, nos preparamos haciendo campañas de limpieza semanal, recogiendo todos esos residuos y llevándolos a un lugar donde ellos deberían estar. Las ciudades están construidas sobre ecosistemas. Y en el caso concreto de Cartagena de Indias, Cartagena está empotrada sobre un ecosistema de litoral. ¿Esto qué significa? Que existe una bahía, caños, lagos, lagunas, ciénagas que integran el entorno en el cual
crece la ciudad, en el cual lo sólido se impone a la naturaleza. En esas condiciones de generar y mantener la vida es que debe estar un sistema natural saludable. Y de esa misma forma, si ya nos planteamos cómo entender el sistema natural del mangle que está a mi espalda, es eso, lo que vemos es especies de árboles adaptados a aguas de diferente salinidad. Esta agua que mantiene este sistema natural es una agua combinada entre agua salada que viene del mar y las aguas lluvias y un poco las aguas del canal del dique que alcanzan a llegar a la bahía de Cartagena. Y esas condiciones de agua, que son elementos no vivos, parte de los elementos no vivos son el agua, el suelo, toda la parte sustento de ese manglar son las hojas que han caído del mangle, con la parte viva, que ustedes ven las garzas, no se ven los peces, diferentes clases de peces, articulan, se ensamblan en una forma tal de que producen y mantienen la vida. Estas garzas seguramente anidan acá, los peces seguramente se resguardan, producen alevinos y de esa forma el sistema es funcional. No lo debemos destruir porque el manglar es una de las cosas que eso es lo que nos protege a nosotros, por lo menos con lo que se dice los peces, la jaiba, todo lo que es de algo de, principalmente con los peces, la ostra, la jaiba, todo eso lo protege el manglar porque cuando un pescado va, eso va, ¿dónde eso va? Dentro de los manglares. La ostra en los manglares, la jaiba en los manglares, entonces no debemos de cortar los manglares. Depredado, es que ojalá fuera subutilizado, es que es depredado. ¿Sí? Miren lo que está pasando en la margen derecha de la Ciénaga de la Virgen. No hay ley, no hay Dios, no hay detente, no hay fiscalía, no hay procuraduría, no hay nada, o sea, no hay fuerzas armadas. La gente sigue destrozando. Inicialmente llega el pobre, pero después del pobre llega el rico que monta el edificio. ¿Por qué? Porque son espacios muy bellos. Imagínense la vista en esa zona, hacia la Ciénaga de la Virgen, en esa zona de desarrollo. Entonces, hoy en día lo vital es entender que el manglar además es la estructura natural de defensa que tenemos frente al aumento del nivel del mar. Si usted mira los estudios, ¿sí?, del INVEMAR o los estudios del IDEAM, usted va a ver que dice que hay que proteger los manglares, que hay que resembrar manglares, que hay que recuperar zonas de manglares, que hay que evitar los rellenos. ¿Por qué? Porque vamos a tener cada día mayor cantidad de agua. Entonces necesitamos espacios para captar esas aguas. Y proteger manglares, proteger ecosistemas estratégicos significa tratar de mantener más en el tiempo el ciclo de vida de fauna y flora del medio marino, que es muy importante para que se sigan manteniendo en el tiempo, pero también para evitar efectos e impacto hacia la zona costera como es la erosión, porque vuelvo y repito, praderas de fanerógamas, corales o manglares son defensas de la línea de costa que en forma natural protegen y atrapan el sedimento para lograr que también este sedimento sea ayuda a la hora de tener situaciones meteorológicas drásticas y fuertes. El manglar es una cosa que él puede evitar por lo menos lo que se llama los vendavales. ¿Por qué? Porque son árboles que eso siempre protegen el aire. Cuando los brisas del viento vienen muy fuertes, los manglares lo protegen. Hoy hay soluciones para el tema de las mareas, usted se ha dado cuenta, ¿sí? Y entonces dicen, no, que vamos a construir una muralla aquí, una muralla. Hay zonas donde no hay que construir ninguna muralla, sino sembrar manglares. Que era como era antes, ¿sí? Es recuperar, porque el manglar crece hacia adentro del agua. ¿Sí? El manglar coloniza el agua, si lo dejas, y entonces te va a crear un espacio entre la orilla, ¿sí?, y el agua, y el mayor volumen de agua. Además de que te va a generar un beneficio, y es que donde hay manglar, el agua no está tan caliente.
de tal manera que no se expande. Es que el agua no solamente crece porque aumenta la marea o hay mayor cantidad de agua, sino que con el calor expande, ¿sí? Pero claro, y sube la marea, entonces te invade las zonas, ¿sí?, construidas porque nosotros estamos dentro del agua. Son tantas cosas que podría uno decir en ese sentido. Y el otro que es quizá el más dramático, ¿no?, y es cómo se juega con la ley, cómo se burla la Constitución, porque el manglar es patrimonio natural, o sea, donde hay manglar eso es de la nación, eso no puede ser privado, eso es de la nación, como donde hay una playa. For a city like Cartagena, which is built on the ocean and is built around and some of it inside mangrove areas, it's essential that you protect the mangrove areas and you protect the ocean areas, both for fishing and for land protection in terms of storms, in terms of water preservation, all the sorts of things that we are interdependent with the ecosystems. We need them to live from them. They need us. We have to work together. Y el problema es que la sociedad humana no contempla ese valor que los manglares aportan a su bienestar, al bienestar del ser humano. Entonces, tomar conciencia de la importancia que tiene esa naturaleza, esos manglares para los seres humanos es el primer estadio, la primera fase para ponernos en el camino correcto para aplicar las políticas que tienen que ser aplicadas. El beneficio que le da a la ciudad a los que están trabajando así ambulantes, que no tienen baño cerca, pueden ir para los mangles a ensuciar, a orinar. Ese es el beneficio que da el mangle aquí. Es una buena imagen porque estamos en el centro turístico de la ciudad, pero diría que tienen que darle mejor uso, manejarlo mejor, darle una presentación para que la ciudad se sienta más contenta con ese espacio. Entonces están ensuciando toda la bahía porque no le dan el buen uso que debe ser el manglar y que las autoridades no corresponden como debe ser para el cuidado de los manglares. Uno, los que luchamos porque el manglar sea respetado y somos capaces de ser Quijotes y poner denuncias para que no prosperen y seguir insistiendo en el tema. Algunas autoridades también lo hacen, no con el rigor que deberían hacerlo. Los que ya entienden el tema y se preocupan y se manifiestan y dicen, y los que no les importa porque nunca entendieron nada, nunca entendieron ni siquiera dónde viven. Si tú le dices dónde está el norte, no tienen ni idea de dónde está el norte y dónde está el sur. Simplemente cuando ven una zona de manglar, dicen eso es una zona en la cual yo puedo hacer un buen negocio. Ven, te voy a pagar boquillero para que tú tumbes, ¿sí? Te quedes ahí, si viene la autoridad diga que es que tú no tienes casa, ¿sí? Y yo te pago. Y las autoridades saben, la fiscalía sabe, no hace nada, ¿sí? Eso es lo más dramático, porque es que no estamos jugando, o sea, el tema de la defensa del manglar no es un juego, es una posibilidad de sobrevivencia de quienes estamos metidos en el agua. Es que Cartagena está metida en el agua, eso no lo podemos olvidar.